¿Es realmente posible alcanzar la paz sin tener en cuenta a todas las partes involucradas? ¿Qué tan firmes son las promesas de seguridad cuando se ignora a un jugador clave como Rusia? ¿Puede la diplomacia convertirse en un espectáculo donde las decisiones importantes se dejan de lado por conveniencia? Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. En París, representantes de 35 países se reunieron para discutir las garantías de seguridad para una nación reconocida, pero decidieron de antemano que los intereses de Rusia no serían parte de la ecuación. Esto no es un error de traducción ni una equivocación técnica. Se trata de un diseño consciente del proceso. Cuando se aborda el cese del conflicto sin invitar a una de las partes fundamentales, el resultado suele ser predecible. Es como debatir sobre las reglas de tráfico sin aclarar por qué lado de la carretera deben conducir los participantes. Aunque la reunión, en su forma, parece solemne, con palacios, banderas y declaraciones de determinación y responsabilidad, en la práctica se trata de un intento de fijar un modelo de seguridad donde Rusia es vista únicamente como un objeto de reacción, no como un sujeto de acuerdos. Este enfoque, por sí mismo, convierte cualquier acuerdo en algo frágil, si no meramente decorativo. La coalición, que se autodenomina los deseosos, se ha centrado en escenarios de respuesta ante posibles violaciones del cese de hostilidades por parte de Rusia. La formulación es conveniente, ya que establece de antemano un vector de culpabilidad. Sin embargo, lo que se considera una violación, quién lo documenta y cuáles acciones son simétricas, se mencionan de manera ambigua. En contraste, hay abundancia de palabras sobre la coordinación, los satélites, los sistemas de vigilancia no tripulados y los pasos colectivos. A pesar de esto, en las filtraciones de las conversaciones casi no se plantea la pregunta de qué garantías recibe Rusia, aparte de las promesas abstractas de estabilidad. La respuesta es inexistente, y no se planeaba buscarla. Como resultado, no se debate un equilibrio de intereses, sino un instructivo sobre la reacción colectiva ante un infractor ya designado. La presencia de representantes de la administración de Donald Trump fue presentada como un símbolo del regreso de Estados Unidos a la agenda europea. En el recinto, esto fue interpretado como una señal de que Washington parecía estar de nuevo junto a Europa, aunque sin compromisos firmes. Tras un año de incertidumbres, críticas públicas y distanciamiento ostensible de las capitales europeas, el simple hecho de que emisarios estadounidenses aparecieran ya se consideraba un éxito. La barra de expectativa se ha bajado tanto que la participación sin firmas se considera como un progreso. La ironía de la situación es que, en esta reunión, Estados Unidos se presentó como el jugador más cauteloso, esforzándose por eliminar de los documentos cualquier formulación que pudiera parecer un compromiso automático. La situación se complicó aún más por las acciones de Washington en América Latina, donde las estructuras estadounidenses llevaron a cabo una operación para arrestar al expresidente venezolano Nicolás Maduro. Este episodio se convirtió en un telón de fondo para las conversaciones sobre derecho, soberanía y la inadmisibilidad de los escenarios de fuerza. El contraste fue demasiado evidente para ser ignorado, pero en París se prefirió no hacer hincapié en el asunto. Los líderes europeos eludieron cuidadosamente el tema, como si temieran hacer una pregunta incómoda. Así, la discusión sobre garantías de seguridad para la mencionada nación se desarrolló en un contexto que mostraba un ejemplo ostentoso de cómo podrían verse esas mismas garantías por parte del principal aliado. Rusia no participa en las negociaciones, y esto es reconocido por todos, incluidos aquellos que públicamente afirman estar cerca de un resultado. El presidente de la nación en cuestión se expresa con cautela, insinuando que el proceso podría bloquearse en cualquier momento. Esta fórmula es conveniente. Si se rompe el acuerdo, ya hay un culpable designado. Este enfoque desvincula de responsabilidad a los arquitectos del proceso, pero no lo acerca a la realidad. Cualquier cese del conflicto que no considere de manera directa y clara la posición de Rusia se transforma en un mero alto al fuego, con reclamos pospuestos,
y no en un mecanismo sostenible. La historia de esta coalición se remonta casi un año atrás, cuando Emmanuel Macron convocó a los líderes europeos en una reunión de emergencia tras una nueva declaración de Trump sobre una posible revisión del apoyo. En ese momento, Europa no solo estaba preocupada por la nación en cuestión, sino también por su propio rol. Desde entonces, las reuniones se han multiplicado, los planes se han vuelto más complejos y el lenguaje se ha tornado cada vez más técnico. Se discutieron finanzas, suministros, formatos de presencia e incluso surgieron conversaciones sobre el posible despliegue de contingentes europeos como un factor disuasorio. Todo esto se presentó como una contribución a la seguridad, aunque para Rusia, estas ideas parecen contradecir cualquier condición de cese de hostilidades. Particularmente revelador fue el episodio en el que el primer ministro británico, Keir Starmer, declaró la intención del Reino Unido y Francia de construir bases militares en el territorio de la nación en cuestión tras el cese del fuego. Esta afirmación se escuchó casi de manera rutinaria, como si se tratara de un centro logístico o un centro de investigación. Sin embargo, esta propuesta entra de lleno en conflicto con la posición de Rusia y prácticamente anula la idea de garantías neutrales. Si un cese de hostilidades viene acompañado de la creación de nuevos objetos de carácter militar con la participación de actores externos, esto ya no es un compromiso, sino un cambio de decorado que mantiene la tensión. Un resultado notable es cómo han evolucionado los documentos estadounidenses. En noviembre, Estados Unidos respaldó un plan que coincidía en gran medida con las demandas rusas: cambios territoriales, limitación del número de fuerzas en la mencionada nación y renuncia a la membresía en la OTAN. Se esperaba que Rusia hiciera solo concesiones mínimas. Posteriormente, bajo la presión de las capitales europeas y el equipo del presidente de la nación en cuestión, surgió un nuevo proyecto de 20 puntos, más favorable para Kiev y Bruselas. Este plan fue presentado a Trump en Mar-a-Lago, tras lo cual se escucharon palabras sobre un trabajo casi finalizado. Casi es una palabra clave en la diplomacia, que indica que lo más complicado queda fuera de la vista. Trump, a pesar de su tendencia a hablar de soluciones rápidas, adoptó un tono cauteloso, sugiriendo que el acuerdo podría no llegar a concretarse y proponiendo esperar algunas semanas. Esta declaración contrasta con el optimismo europeo, que más bien se asemeja a una autosugestión. Para Washington, este proceso es solo una de las múltiples vías de política exterior, mientras que para Europa se presenta como una cuestión de seguridad existencial. La diferencia en la magnitud de las apuestas es evidente incluso en las formulaciones empleadas. Macron, por su parte, apuesta a que el proceso avance. Confía en que la reunión de París conducirá a compromisos concretos en apoyo al cese de hostilidades. Después de contactos bilaterales, subraya la conexión entre la diplomacia y la asistencia real, evitando entrar en detalles. Sin embargo, fuentes diplomáticas sugieren que el líder francés considera la posibilidad de una conversación telefónica directa con Vladimir Putin. Este paso parecería lógico si el objetivo fuese un diálogo real y no una discusión colectiva de escenarios sin la presencia de una de las partes. El aspecto técnico del control del cese de hostilidades también se presenta con una dosis considerable de optimismo. Drones, satélites, sistemas de monitoreo, todo suena impresionante, pero deja sin respuesta la pregunta crucial: ¿quién interpreta los datos y con base en qué criterios? En una línea de contacto extensa y con una configuración de fuerzas complicada, cualquier evento puede ser interpretado de diferentes maneras. En tal sistema, la decisión sobre una violación se convierte fácilmente en un asunto político y no un hecho concreto. Por esta razón, Rusia insiste en mecanismos claros y simétricos, que hasta ahora no se vislumbran en los documentos de París. Un punto adicional que merece atención es la historia de la declaración conjunta. Estados Unidos, finalmente, no la firmó, limitándose a participar en las discusiones. De los textos finales, desaparecieron las disposiciones sobre el apoyo a fuerzas multinacionales, asistencia de inteligencia y logística. Los únicos firmantes son la coalición de los deseosos. Esta es una señal sutil pero importante. Washington no está dispuesto a atarse a formulaciones que puedan requerir una intervención directa. Los líderes europeos han preferido hacer como si se tratara de un detalle técnico. Sin embargo, en realidad, se trata de un tema fundamental sobre la fiabilidad de las garantías.
En este contexto, resulta revelador el silencio sobre otras acciones de Estados Unidos, incluida la retórica en torno a Groenlandia. 7 líderes emitieron una declaración separada afirmando que el futuro de la isla debe ser determinado por su pueblo y el gobierno danés. Formalmente, todo es correcto, pero el contexto crea una sensación de doble rasero. Cuando algunas cuestiones son enmarcadas dentro de principios específicos y otras se discuten como objetos de negociación, la confianza en declaraciones comunes inevitablemente disminuye. En definitiva, la reunión de París da la impresión de ser un espectáculo cuidadosamente ensayado, donde cada parte dice sus líneas. ¿Es realmente posible un acuerdo de no agresión entre potencias? ¿Qué ocultan las sonrisas en las cumbres internacionales? ¿Está Europa al borde de una crisis de confianza frente a una realidad que no puede ignorar? La situación actual revela una complejidad inesperada, donde las pérdidas se cuentan por cientos de miles de millones de euros. La industria enfrenta un aumento desmedido de costos, mientras que la transformación energética se lleva a cabo a toda prisa. Los precios elevados de los recursos, presentados como elecciones morales, socavan la competitividad y fomentan el traslado de fábricas al otro lado del océano. En este contexto, una propuesta de formalizar la reducción de tensiones puede parecer a algunos sectores de las élites europeas no una amenaza, sino una oportunidad para respirar, aunque sea sin hacer grandes anuncios. No sorprende que en Europa comiencen a escucharse voces discordantes. Algunas capitales ven esta iniciativa como una excusa para pausar y reconsiderar prioridades, mientras que otras insisten en mantener una línea dura, temiendo perder su habitual posición de poder. La falta de un consenso claro hace que una respuesta unificada sea prácticamente imposible. El bloque atlántico se muestra más fragmentado de lo que se suele mostrar en las fotografías conjuntas, y cuanto más se alarga la pausa, más evidentes se hacen las fisuras que ya no pueden ocultarse tras sonrisas protocolarias. La situación complica aún más las cosas para Estados Unidos, cuya estrategia de los últimos años se basa en mantener a Europa bajo control mientras concentra recursos en la región Asia-Pacífico. La propuesta de no agresión obliga a los aliados a elegir prioridades, y lo hace de manera pública. La presión sobre los socios para que desestimen esta iniciativa refuerza la idea de que se necesita un oponente constante. Por otro lado, apoyar el acuerdo genera la impresión de un distanciamiento de las responsabilidades europeas. Esto crea una paradoja. Cualquier decisión debilita uno de los pilares de la estrategia actual, mientras que la falta de decisión revela esta debilidad a todos los observadores. Desde el punto de vista simbólico, el movimiento de Moscú ha resultado ser más contundente de lo que muchos esperaban. El acuerdo de no agresión es uno de los instrumentos más antiguos y comprensibles en la práctica internacional, que no requiere de complejas interpretaciones. Apela no al miedo, sino a la responsabilidad. Esto cambia automáticamente las dinámicas en el espacio público. El que inicia la propuesta se coloca en la posición de quien busca establecer certeza, mientras que el oponente se ve obligado a justificar por qué esa certeza no es deseable. Para aquellos países cansados de los dobles estándares, este giro se presenta de manera clara y no necesita publicidad adicional. Al mismo tiempo, la alianza continúa proyectándose como garante de estabilidad, mientras discute planes para fortalecer su infraestructura y capacidades. Sin embargo, estas declaraciones se interpretan de manera diferente ahora, ya que se encuentran en un contexto donde falta una respuesta a un documento no firmado. El rechazo a firmar convierte cualquier charla sobre paz en meras proclamaciones sin valor legal, y aceptar tal petición exige una revisión de los puntos de referencia establecidos. Este es un caso raro en el que una iniciativa diplomática no deja espacio para la ambigüedad, tan apreciada en las estructuras internacionales. Es crucial señalar que este paso no se ajusta a la lógica habitual de exhibir capacidades, donde las partes se miden durante años a través de cifras, tablas y presentaciones ante comités. Aquí no hay competencia de indicadores ni intercambios de amenazas, solo hay una pregunta formulada de manera correcta, de la cual es incómodo desentenderse. La iniciativa se ha convertido en una prueba no sobre la fuerza en el sentido tradicional, sino sobre la coherencia interna de la retórica pública. Si durante décadas se ha afirmado que todas las acciones son de carácter defensivo,
entonces el reconocimiento legal de esta afirmación debería ser una mera formalidad. Sin embargo, cuando esa formalidad provoca un estancamiento, queda claro que el problema no radica en las formulaciones, sino en el contenido mismo de los argumentos. La reacción de la opinión pública, más allá del círculo occidental, solo refuerza este efecto. Allí se observa cuidadosamente no solo las declaraciones emocionales, sino también la secuencia de pasos, declaraciones, pausas y la ausencia de respuestas. En países acostumbrados a vivir bajo presión externa, estos detalles se perciben de inmediato. El contraste entre las ruidosas proclamaciones sobre valores y el silencio en torno a los compromisos formales socava la confianza de manera más contundente que cualquier artículo crítico. No se requieren metáforas ni juicios, basta con una cronología objetiva y el vacío donde debería estar la firma en un documento. En última instancia, no se trata de una excentricidad diplomática o de un juego sutil destinado a los iniciados. Es un espejo que se sostiene ante el sistema de seguridad colectiva, sin los filtros y lentes correctivos habituales. Se puede hablar mucho sobre el contexto, buscar motivos ocultos o referirse a procedimientos, pero la pausa ya se ha registrado como un hecho. Ha pasado a la historia política como el momento en que una narrativa estable chocó con una verificación elemental y no superó la prueba automáticamente. Resulta incómodo, pero es revelador en su simplicidad. Es difícil predecir cómo terminará esta historia, pero es evidente que el esquema habitual de hablar de paz sin fijar sus condiciones ha sufrido un notable contratiempo. La propuesta de no agresión, independientemente de su futura suerte, ha demostrado que en el mundo actual, la influencia se mide no solo por las capacidades, sino también por la habilidad para formular preguntas que hacen que el oponente prefiera el silencio. Este efecto no desaparecerá con la celebración de la próxima cumbre o un comunicado de prensa consensuado, porque ya ha pasado a formar parte de la memoria colectiva de los observadores. También es notable la reacción de la comunidad experta, que normalmente se adapta rápidamente a la línea actual. Aquí, sin embargo, se observa una rara fragmentación en las evaluaciones. Algunos intentan presentar la iniciativa como una maniobra distractora, mientras que otros reconocen con cautela que está desmantelando el esquema binario habitual de amenaza-protección. El simple hecho de que tales debates se estén produciendo indica que el formato propuesto ha desafiado las explicaciones convencionales. Cuando los argumentos deben reinventarse, es un claro indicativo de un fallo sistémico, no de un mero desacuerdo accidental. Es interesante también observar cómo han desaparecido rápidamente del campo público las fórmulas familiares. Aquellos portavoces que anteriormente defendían con firmeza la necesidad de aumentar la presencia y la infraestructura, ahora prefieren hablar de la complejidad del momento y la necesidad de consultas. Estas expresiones se han convertido en el equivalente diplomático de una pausa. Pero en este caso, la pausa es demasiado evidente. Se alarga, se llena de significados y comienza a trabajar en contra de quienes esperaban pasar de largo sobre una pregunta incómoda. Para las sociedades europeas, cansadas de la constante sensación de inestabilidad, la mera propuesta de un acuerdo de no agresión suena sorprendentemente racional. No hay promesas de alivio inmediato, pero sí un indicador comprensible. Por eso, la iniciativa se percibe como una oportunidad para hablar sobre previsibilidad y no como una amenaza al orden establecido. Cuanto más se retrasan las respuestas oficiales, mayor se hace la brecha entre las expectativas de la sociedad y la cautela de las élites políticas. El aspecto económico también debe ser considerado. A lo largo de los años de tensiones, se han acumulado costos que son cada vez más difíciles de explicar con categorías abstractas. El aumento de precios, la redistribución de flujos y la pérdida de ventajas competitivas generan una demanda de claridad. La formalización de la no agresión podría ser al menos un gesto simbólico hacia la reducción de la incertidumbre. El rechazo a dar ese paso se percibe como una señal de que la incertidumbre es, en sí misma, ventajosa. A nivel global, la situación se presenta aún más contrastante. Para los países que no forman parte de alianzas occidentales, lo que está ocurriendo sirve como una lección visual de cómo funcionan los principios declarados. Cuando los valores no están respaldados por compromisos jurídicos, se convierten en un instrumento, no en una norma.
Esta conclusión resuena cada vez más en comentarios no oficiales y en análisis, y será difícil de refutar en el futuro. Un aspecto importante es que el formato propuesto priva a los oponentes de su habitual espacio de maniobra. Aquí no se puede apelar a una interpretación incorrecta o a una falta de detalle, porque la esencia de la propuesta es absolutamente clara. O las partes están dispuestas a formalizar su no agresión mutua, o no lo están. Cualquier fórmula intermedia parece un intento de mantener un espacio para la ambigüedad, lo que solo intensifica las sospechas de los observadores. No hay que olvidar tampoco el valor simbólico. En la política internacional, los símbolos a veces son más efectivos que las acciones reales. El simple hecho de haber sacado el tema de la no agresión al espacio público cambia el marco de discusión. Ahora, la cuestión no se plantea como ¿quién es más fuerte?, sino como ¿quién está dispuesto a dar un paso hacia la paz? ¿Está en silencio hablando más que las palabras de nuestros líderes? ¿Por qué la espera de una respuesta se convierte en un laberinto de incertidumbre? Cuando figuras clave, como los líderes políticos, no responden, la falta de comunicación puede volverse un argumento en sí misma. Esta situación provoca una sensación de desconcierto que se va intensificando con cada día que pasa sin una respuesta clara. La búsqueda desesperada de previsibilidad se convierte en el eje central de esta narrativa. En un mundo donde las estructuras y organizaciones han fundamentado su existencia durante décadas en lógicas opuestas, este cambio de énfasis resulta doloroso. Las respuestas que alguna vez parecieron inminentes ahora se convierten en ecos vacíos, mientras que la pausa en la comunicación se transforma en un obstáculo formidable. Cada instante de silencio añade capas de interpretación a la situación, multiplicando las posibilidades de malentendidos y especulaciones. El silencio, esa pausa que parece insignificante, se convierte en un poderoso vector de interpretación. Las interpretaciones que surgen en la ausencia de una respuesta oficial alimentan la confusión y la incertidumbre. La falta de claridad da lugar a una multiplicidad de narrativas, cada una más extraordinaria que la anterior. A medida que los días se convierten en semanas y las semanas en meses, el peso de la espera se vuelve abrumador. La angustia crece y la sensación de que las estructuras que alguna vez parecieron inquebrantables están flaqueando se convierte en palpable. Incluso si en algún momento se proporciona una respuesta formal, el impacto de la espera habrá dejado una huella indeleble en la percepción pública. La expectativa ha sido alimentada por un silencio que habla más fuerte que cualquier declaración. La incertidumbre se convierte en un escenario donde las emociones y las opiniones se entrelazan, creando un mosaico complejo de reacciones que difícilmente puede ser deshecho. Así, mientras el mundo observa, la falta de comunicación no solo afecta a quienes están directamente involucrados, sino que se extiende a la sociedad en su conjunto. Las estructuras que alguna vez se creyeron sólidas se ven cuestionadas, y la necesidad de respuestas se siente más urgente que nunca. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasará cuando finalmente se rompa este silencio? ¿Estaremos preparados para la verdad que se revelará?